Hola, bienvenidos y bienvenidas acá a nuestro ciclo Danza Presente, un ciclo organizado por el área de Danza y Artes del Movimiento del Instituto de Artes del Espectáculo, que tiene el objetivo de hablar con artistas que tienen sus obras en circulación para poder acercarnos al contenido, a la expresión y al mundo que despliega el artista a través de la obra y entenderla más, disfrutarla o por lo menos saber de su existencia. Entonces hoy la tenemos de invitada acá Mariana Astuti, que es, bueno, bailarina, coreógrafa, es investigadora también, es música, docente y despliega mucho de ese universo en sus creaciones. Y esta vez vamos a charlar sobre una nueva obra que está en este momento en cartel los domingos a las 18 en el Moscú Teatro, que acá abajo van a tener la información. La obra se llama La Filo, no sé si lo digo bien, La Filo del Acantilado, y tiene como entre paréntesis una especie de subtítulo Agujetas Cantaoras. Con esto de cantaora, bueno, nos podemos acercar un poco a este universo del flamenco que ella trabaja y deconstruye en la danza y en la rítmica. Y bueno, te damos la bienvenida, Mariana, y que queremos saber un poquito de la obra, que nos cuentes sobre todo del proceso creativo. Pero bueno, bienvenida. Gracias por ¿Qué estar. tal? Gracias, Dulcinea. ¿Cómo va? Muy bien, gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, estamos recién estrenadas. Estrenamos el domingo pasado, 18 horas en Teatro Moscú, este nuevo proyecto, La Filo del Acantilado. Sí, lo de Cantaoras viene un poco por el proyecto previo de investigación, lo de Agujetas Cantaoras. Fue un video danza que hicimos con Daniela Horowitz y Victoria Herrera. Victoria Herrera también es mi partener en este nuevo proyecto. Estamos las dos solas en escena, en vivo. Así que sí, es como un derivado de la primera propuesta, que fue un trabajo donde yo me preguntaba una vez más, ¿no? Digo, en 20, 25 años de hacer flamenco acá en Buenos Aires, digamos, siempre tengo como las preguntas de cómo hacer flamenco de una manera que no tenga que ver con imitar el flamenco andaluz. Y algo que siempre me preguntaba y que me inquietaba era cómo bailar al cante jondo, que el cante jondo son como esas letras muy profundas, muy arraigadas que tienen que ver con la comunidad gitana andaluza, ¿no? Del territorio del sur de España, Andalucía, que por lo general cuando uno baila, como baila ahora, tenés que estar muy atenta a ese tipo de fraseo y de cantes y de quejíos andaluces. Y siempre me parecía algo súper loco, ¿no? De cómo había una obediencia a responder a estas letras que no tienen nada que ver con la historia mía, por lo menos acá en este territorio. Como que me parecía algo muy raro, ¿no? Como una acá en Buenos Aires tratando de entender esos versos que hablan de un pueblo gitano perseguido desde Europa del Este hasta ese asentamiento en Andalucía, esa gente trabajadora explotada bajo de una mina, como por supuesto que es súper movilizante y donde una tiene ahí como ganas de hacer una lucha y una empatía, pero siempre me preguntaba por qué no escribir los versos o algo del propio territorio, ¿no? ¿Qué sé yo? Yo siempre como que me preguntaba, bueno, a ver, yo no soy la nieta de Agujetas, el gran cantaor, ni soy la hija de nadie vinculado al flamenco, pero bueno, tengo una tatarabuela mapuche que quizás le interesaría, ¿no? Que yo también pueda decir algo en relación a eso. Siempre estuve con esas inquietudes de qué pasa con el cante jondo y el baile flamenco, como ese vínculo que hace al baile flamenco. Digo, el baile flamenco es una respuesta a ese cante, en términos teóricos, ¿no? Y definitorios. Así que bueno, surgió un poco de ahí, por eso convoqué a Daniela Horowitz, que es una gran amiga, siempre laburo con amigos, eso lo aprendí con el tiempo de tratar de pasarla bien, ¿no? En las obras, de laburar con gente que uno quiere primero y que admira y que la pasa bien. Así que la llamé a Dani
y me empezó a pasar de eso, de una investigación de la voz, de lo sonoro, y estuvo buenísimo, porque yo no se conocía con mi otra amiga, Vicky Herrera, que yo tenía muchas ganas de estar con Vicky. Vicky es una tremenda artista, una persona increíble, pero además es una artistaza total de donde la convoques. Y yo medio con Vicky tenía un poco esa sensación de, ella venía a mi estudio de flamenco en el año, ponele 2006, y nos daba unas técnicas de Graham y unas cosas a mí, a mis alumnas de flamenco, nos hacía un poco de piso y de técnicas, y siempre estuvimos medio vinculadas ahí con la danza, pero después a mí todo lo que ella tuviera ganas de hacer me parecía bien. Si ahora estás cantando gospel, canta gospel. Si ahora estás como que, bueno, las ganas era de estar con amigas, y el trío funcionó divino, salió un video danza hermoso. Eh, Dani se fue a España a laburar con tango y sus proyectos más musicales, y con Vicky quedamos medio manija acá, como diciendo, bueno, ¿y a la escena porteña qué? ¿No? Como, bueno, yo sobre todo traccionando de volver a instalar a Vicky en la escena porteña, porque Vicky los últimos años se dedicó fuerte a ser una terapeuta muy buena de constelaciones familiares, es una genia en esa disciplina, y está un poco más alejada quizás de mostrar lo artístico en escenario. Así que bueno, fue todo un desafío. Vicky, un CM súper entregada a esto de los ensayos, de buscar qué, y un poco siempre volvíamos como a esta pregunta mía desde lo disciplinar del flamenco, de bueno, ¿de dónde viene el flamenco? ¿De verdad hay que responder todo el tiempo una identidad y a una tradición que es ajena de otro lugar y en la cual ellos construyen lo que deben construir? Digo, como propio de ellos, pero ¿qué sería lo propio de acá o otra cosa? O esta pregunta también de qué ridículo no estar 20, 25 años imitando a una señora gitana de otro lugar, poniéndote la flor en la cabeza y esto, y cómo hay una insistencia en eso en cualquier lugar del planeta que se quiera hacer flamenco, pero bueno, mi inquietud es acá, y sobre todo a nivel profesional, porque una cosa es algo como cuando uno empieza para disfrutar de un lenguaje artístico, y otra cosa es cuando lo instalas como profesión y como pregunta artística, ¿no? Tipo, en 20 años de una carrera artística, ¿pudiste sostener no hacer ningún corrimiento personal en algo que se te... Siempre tuve esas dudas y esa problemática con mi propio campo artístico flamenco porteño. Sí. Siempre tuve como ese ping-pong de ida y vuelta de mirar y decir, che, esto es muy raro, es muy loco. Y la filo es una locura, o sea, la filo está loca. Está completamente corrida, pero bueno, también me parece muy corrido esto que estoy diciendo, ¿no? De estar 20 años tomando clases consecutivamente, imitando consecutivamente coreografías de gente española, esperando a tener una especie de aprobación y de legitimación de un campo artístico de otro territorio, con el nivel de desigualdad económico que no hay ni que explicar, como con una cosa autocolonizante rarísima, eh, y como una invisibilidad de todo eso, ¿no? Como, bueno, cosas que siempre me pusieron un poco, Mm. a veces me enoja, a veces me causa gracia, a veces lo hago igual, qué sé yo, ahora laburé en la Mm. Embajada de España hace 3 semanas, y fui con mi bombo legüero, mi disco de flamenco electrónico, tengo muchas mujeres que tocan el cajón y bailan, que es una maravilla, digo, como todo un despliegue del virtuosismo de lo que uno espera del flamenco, ¿no? Fuerza, potencia, rítmica, pa, pero siempre un poco como, bueno, en vínculo con lo que a mí me atraviesa, que son estos amigos que estoy contando un poco, ¿no? Como... Sí, claro. Así que bueno, gracias porque quiero que vean la filo del acantilado. Sí, bueno, te escuchaba y pensaba también en muchas danzas que por ahí están localizadas, ¿no? Como por ejemplo tenemos el tango acá y de repente uno puede ver que, no sé, en el Mundial de Tango los ganadores son una pareja de japoneses, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué es lo que se transfiere y qué es lo que es común, tal vez, que se expresa con un determinado lenguaje que se localiza en un lugar, pero que atraviesa a las culturas, como uno puede pensar también el hip hop, que surge en un determinado lugar, en función a un determinado contexto,
y en realidad se sienten identificadas personas que pertenecen a otras culturas en otros lugares, pero porque hay algo del contexto o hay algo de lo que expresa ese baile que también los toca. Me parece que en el flamenco tanto de esto, desde las migraciones hasta buscando en la raíz entre afro, india, que tiene, también hay algo que nos atraviesa, entonces está todo eh, esa figura y florerío que está muy ubicado en España, ¿no? Y que tiene que ver con esa cultura tan localizada, y por otro lado, así como hablabas antes del cante hondo, está el dolor o el sufrimiento o la pérdida, o hay algo que a uno lo atraviesa porque es humano también. Entonces, está buenísimo cómo vos vas llevando y vas explorando aparte, buscando estos vínculos con la música o con otros artistas. Entonces, entiendo que el proceso, volviendo a esta pregunta, el proceso viene de ese videodanza que hicieron, ese vínculo con la música y esa pregunta que te va atravesando y que se pone acá en escena, tratando de llevar esa propuesta anterior con Victoria y Daniela Horowitz a Sí. ahora una escena de otra manera. Entonces, retomando todo esto, también, ¿cuál sería el lenguaje de la obra, ¿no? Porque hay música, bueno, es flamenco, pero es un cuestionamiento al flamenco, hay un vínculo con lo sonoro, está la Filo que se volvió loca, entonces, ¿de qué podríamos hablar respecto del lenguaje de la obra? Yo creo que el lenguaje ya de esta obra no tiene nada que ver con el flamenco y eso está bueno, como que quedó completamente desplazado, ¿viste? Es lo que menos me importa y eso me parece que es un gran crecimiento mío, ¿no? De en algún momento poder soltar y decir, ya está, el flamenco ya está, si en 25 años no se ve el flamenco en un cuerpo, qué sé yo. Y el lenguaje sería en este caso la dramaturgia, porque yo ya venía ahí medio coqueteando un poco con el teatro, en Salir del Ruedo, que es una obra que hago hace 8 años con Laura Escurra. eh, Empecé como a animarme un poco más a entrar en el mundo de lo teatral propiamente dicho, lo que es la palabra. Después el año pasado tuve una suerte divina que me convocaron para actuar en unas películas de una productora española y estuve actuando en 4 películas. Entonces fue medio una locura porque estuve en muchos rodajes actuando, entonces me vi de otra manera que como una bailarina, bailaora de contemporáneo. Estaba como muy en el universo de la ficción, de verdad hacer ficción, de verdad interpretar un personaje y ver qué le pasa a ese personaje, como una construcción muy desde lo teatral y lo actoral y no desde el cuerpo y la danza. Igual la obra arranca con unas coreos mías muy viejas que me encantan, que había armado con Argelia, que es una gran amiga que admiro, que tienen que ver como con la preparación de una bailadora y toda una cosa, spoileé un poco, pero bueno, como que ese material de lenguaje yo lo quería recuperar y hacerlo con Vicky, y está bueno porque arrancamos medio de ahí, pero al toque aparecen como las constelaciones familiares y la figura del padre. Esto, ¿no? De, bueno, de un padre, de una España grande, de un cantador que trae como esa voz y que es el que te habilita un poco a ver si podés bailar, cantar o tocar o qué. Y bueno, y Vicky es la hija de un gran padre, muy bailarín, que fue el gran maestro de Tará, y yo que mi padre, que no lo conocía, había que inventar un poco porque no lo veía desde los 2 años, y como que nos empezamos medio a reír de todo ese universo, de la fantasía que se genera en relación a los padres, y cómo constelar un poco juntas todos esos ideales, ¿no? De una niña, de una mujer, de cómo un arma identidad con la danza fuerte, porque en realidad hay una fragilidad enorme desde otro lugar y una herida tan profunda. Entonces, la obra medio maneja un lenguaje, te diría, no diría terapéutico, pero yo que soy muy lacaniana y muy pichona de diván desde muy chica, fue como empezar a ver otro marco teórico de la psicología, no sé cómo llamarlo, hermoso, ¿no? Como muy ordenador. Tiene algo las constelaciones de que le gusta ordenar generaciones y lugares, y Ok, vi que es muy hermosa y estamos medio en ese viaje. ok, ok, sí veo ahí que la mezcla es muy, muy interesante, bueno,
esto que traías de Victoria, que es consteladora, y después esta alusión al padre y gran padre también, por un lado en relación a España como la madre de la patria y no sé qué, pasarlo de la figura del padre, y bueno, lo voy a tener que decir de Victoria, aunque ella, que es hija de Freddy Herrera, ¿no? Entonces Freddy Romero, gran también maestro, bailarín y docente, que perdimos ya hace muchos años, y me parece que lo nombro porque es una figura muy, muy fuerte también, y entonces dentro de una puesta escénica atravesada por las constelaciones aparezcan estas figuras, ¿no? Y se hable del ordenador, me parece que es como mínimo interesante, ¿no? Aparte de que nos trae el valor del arte, además, ¿no? El valor de la creación y de las creaciones artísticas como algo que trae un universo simbólico y que expresan y transitan y son procesos creativos y procesos de subjetivación, ¿no? Que hacen aparte también a nuestras memorias, identidades. Entonces, me parece muy interesante esto. Y con todo esto del lenguaje y el proceso y todas tus preguntas, también ya estamos tocando esto que nosotros llamamos, que quede grande, como una tesis de autor, de autora, o sea, que lo llevamos a qué es lo que quieren expresar a través de la obra los y las artistas, ¿no? ¿Qué es lo que manifiesta esta obra o la intención de expresar sobre la existencia y sobre el mundo? Puede ser una pregunta, puede ser una afirmación, ¿no? Algo en proceso. Sí, a mí me ayudó mucho en los últimos dos proyectos la codirectora de la obra, que es Ana Lidehover, que es una gran amiga con la que también estudiamos artes combinadas. Ana es una excelente dramaturga y yo necesitaba que alguien pusiera en una palabra poética y de alguna manera que pudiera como transcribir todas estas preguntas y que me ayudara a seguir preguntándome cosas nuevas, ¿no? Como que me sentí un poco encerrada y empantanada en lo mismo. Y la verdad que lo de Ana fue un laburo increíble porque ella pudo como generar esta especie de ficción y de relato en el que todas estas preguntas y poéticas que traigo hace tantos años de cómo hacer flamenco en Buenos Aires, para qué ser flamenco, qué son las tradiciones, eh, ¿por qué bailo flamenco? Tipo, yo empecé a bailar flamenco de casualidad, estaba aburrida en Puan, tomando apuntes 14 horas por día en el año 99 y vi un cartel y dije, bueno, voy a empezar flamenco porque tengo un bache de horario, entonces fue una casualidad, hay algo ancestral, ¿de dónde viene el flamenco? Tipo, ¿quiénes somos? Como la poética de Anna Liederhofer me ayudó como a desplegar un universo muy hermoso y ella tuvo una gran escucha y estuvo muy atenta a qué nos pasaba en el vínculo a Vicky y a mí y qué se veía de estas dos mujeres y poner todo en juego, ¿no? Como bueno, hay algo de qué universo se le mueven a los otros cuando ven a dos minas de 46, 47 pirulos en ese lugar de la potencia física diciendo tales cuestiones y como volviendo a la insistencia de cuál es la herencia, ¿no? ¿Qué es lo que nos queda en relación a la danza, a la gran danza? Yo creo que tiene un poco que ver con eso. Yo siempre cuento lo mismo, pero yo tuve la suerte de haber empezado flamenco en Puan con un montón de preguntas en relación a la danza que recién se empezaban a hacer. Recién ahí la Tambu estaba a pleno, como diciendo, acá no hay nada escrito sobre la danza en Argentina, acá toda la construcción de la danza fue por la llegada de compañías, era como una bajada súper fuerte y hermosa. Yo estaba medio ahí como diciendo, ¿y yo con el flamenco? Estoy al horno, como y más sola, bastante solaris, porque yo los miraba a los de contemporáneo con una envidia, todos tenían los talleres del San Martín, lo otro desplegaban, iban, venían, los crap, el otro, todos como una consistencia muy hermosa, y en el flamenco estábamos muy pichis, o sea, seguíamos muy en esta de primero hay que bailar bien y muy bien, y que nos habiliten afuera, entonces era como, bueno, yo
ya había entrado en una muy difícil a nivel creativo y a nivel artístico. Por eso recién ahora me siento bastante cómoda con esto de, bueno, hay una poética que se desarrolló a los, no sé, como pude, pero algo de eso, en esa insistencia, pude bastante lograr, ¿no? Con los abanicos de Chinchero, que fue la obra anterior, es lo mismo. De repente me vi una pandemia con 100 abanicos en un placar de un departamento y dije, tengo 100 abanicos. Esto es una locura, de todos los colores, los lugares, los tamaños, los pericones, los chiquititos, los de una obra fallada. Y justo un amigo ha ido a Perú, estuvo con una nena de 15 años que se llama Naroa, que se había hecho todos unos abanicos de papeles en un lugar súper humilde. Y me dice, quiero que la conozcas. Bueno, empezamos a contactar por Zoom y armé un poco estos abanicos que son de Chinchero, Perú, con los míos. Y esta pregunta también, ¿no? De lo que uno acumula en 20 o 25 años de profesión y de ver qué. Así que, bueno, estoy muy agradecida a Dulcinea, sobre todo a la cantidad de gente hermosa que trabaja conmigo. Tengo como un equipazo artístico muy feroz. La filosa está muy basada en un vestido, que es ese vestido que me hizo en el año 2004 César Taibo, que es un genio del diseño y del vestuario, un gran amigo. También salió de Puan, de Artes Combinadas, que vive en Montreal hace un tiempo, gran vestuarista del Cervantes. Bueno, ahora está trabajando en el Cirque du Soleil. Me habían armado este que se llamaba Flamenquilla Espacial hace 20 años, que era como una flamenca futurista. Bueno, y por suerte ahora lo agrandamos, pero muy poquito, y uso ese vestido, y siempre están esto, los amigos y la gente que quiero y admiro laburando conmigo. Así que es eso. Bueno, Mariana, bueno, entendemos también que en esta obra, o sea, hay preguntas, procesos y todo un atravesamiento en relación al flamenco y también a una pregunta por lo propio, retomando esto de las preguntas, donde está ese lenguaje del flamenco, digo, por ahí quien escucha esto tal vez ha visto algo de flamenco tradicional o tienen una idea. Bueno, acá no hay nada tradicional y hay mucho, mucho de investigar, de exploración y bueno, de esta dramaturgia que traes. O sea que tenemos cruces también. En esta pregunta, en esta deconstrucción del flamenco aparecen los cruces y esa liminalidad que es uno también en su intento de definición nunca cerrada, ¿no? Sí, Y con esta novedad que es atravesar una propuesta escénica de danza y rítmica, porque el flamenco tiene mucha rítmica, y bueno, sé que también tocas cajón y te dedicas también a eso. El tema de las constelaciones familiares, que es algo que por ahí en algunas obras están apareciendo otras cosas y otros cruces con terapias, ¿no? O cruces con no sé, el tarot, ¿no? O la astrología. Entonces, bueno, que aparezca ahí en escena algo, me imagino que tal vez alguien que conoce las constelaciones se puede interesar, o que no conoce también le puede dar curiosidad. Así que, bueno, invitamos a todos y todas a acercarse, como dijimos, los domingos hasta, entiendo, el 2 de junio, no sabemos si habrá más funciones, eso. a las 18 en Moscú Teatro, que bueno, acá está en el barrio de Villa Crespo, dejamos acá la dirección. Así que Mariana, muchas gracias por compartirnos y bueno, nos veremos en el teatro nuevamente. Sí, 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 los y las esperamos a full. Gracias. Gracias, Lucy. Hasta luego.